Hola chicos de primero, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, aquí nos encontramos para complementar la clase que habíamos iniciado en esta semana, la clase de cadena alimenticia. Uy, ya. Ahora sí, para cerrar nuestro, nuestro dictado, ¿no? Correspondiente a este bimestre. Bien, muchachos, estamos iniciando prácticamente, estamos finalizando ya la cuarentena, ¿no? Hay una postura bastante sólida hasta el momento que el gobierno va a levantar las medidas de restricción. En tal sentido, desde acá hago una invocación a todos y cada uno de los padres de familia y aclarar para poder hacer la precisión adecuada. En primer lugar, jóvenes, el hecho de hacer un levantamiento no es específicamente a la cuarentena, sino al estado de emergencia. ¿Qué implica esto? Implica que la población vulnerable, de todas maneras tiene que mantenerse en su domicilio ya por una cuestión de conciencia, de sentido común, de criterio personal en salvaguarda de su salud. Las personas que van a salir posiblemente sean las que tengan la imperiosa necesidad de laborar. Entonces, no vayamos a ser tan irresponsables de querer salir por cualquier cosa, ir a pasear. No, nuestra vida, posiblemente si hay levantamiento este domingo, 10 de mayo, nuestra vida va a cambiar radicalmente. La situación es otra. El virus no se ha extinguido, el virus sigue entre nosotros, hay un gran número de personas afectadas, entonces un poquito de conciencia y de criterio, ¿ok? No vayamos a salir así como animalitos, así cuando abres la puerta y un perrito sale corriendo de tu casa. No, no es así. Hay que tener un poquito más de criterio porque la emergencia sanitaria en el país se declaró el día 11 de marzo y dura 90 días, es hasta el 11 de junio. El sector salud está bien determinado a sostener su medida sanitaria, pero ¿y la población? Entonces te hago este mensaje, esta reflexión para que puedas tener un poquito más de criterio a la hora que vayas a desarrollar tus actividades a partir de la presente semana, ¿correcto? Bien, jóvenes, desarrollado esta pauta y esta recomendación que no está de más, vamos a la parte de nuestro curso. Habíamos hablado de la cadena alimentaria, ¿no? Habíamos hablado de qué cosa era una cadena alimentaria, partiendo lógicamente de los principales integrantes de la cadena alimentaria. ¿Cuáles son? Los productores, en este caso las plantas y o algunas algas, pero también algunas bacterias que tienen la capacidad de realizar un proceso. Ese proceso se llama fotosíntesis, ¿correcto? Son las bacterias, pues son las plantas mayoritariamente las que dan la gran cantidad de alimentos a todos los consumidores. Así como hay productor, hay consumidor. Los consumidores están en un gran bloque y cada consumidor tiene una particularidad, una especificación puntual, ¿ya? Por especie. Aquí habíamos indicado que toda cadena alimenticia, ¿qué cosa era? Una relación interespecífica. ¿Por qué? Entre especies diferentes, ¿sí? Muy bien. Habíamos analizado también los niveles tróficos, ¿no? Los niveles tróficos. Los niveles tróficos, acuérdate, cuando se habla acá en forma lineal, hablamos de productores versus consumidores. Pero a la hora de romper a los consumidores, tenemos que sectorizar, ¿no? Habíamos hablado que el primer nivel eran los productores, todos los que realizan fotosíntesis, ¿sí? Todos los autótrofos, los que producen su propio alimento, las plantas en este caso, las diversas plantas, desde las más primitivas que pueden ser las algas, pasando por las plantas gimnospermas y las angiospermas, ¿no? Las fanerogamas y las criptógamas. Entonces, todas esas plantas producen alimento, son la base de la cadena alimenticia. Si no hay plantas, no hay vida. En el segundo orden ya estaban dentro de los consumidores, ¿no? Y los consumidores podíamos encontrar quizás un grupo mayoritario que eran los herbívoros, aquellos que se alimentan solamente de plantas, de todo tipo de plantas, ¿sí? Que no solamente pueden ser animales vertebrados, sino también invertebrados, como orugas, como abejas, ¿sí? Como avispas, algunos escarabajos. El tercer orden están los carnívoros, ¿no? Los que se depredaban a los herbívoros. Pero en cuarto orden están los superdepredadores, donde están los grandes carnívoros que en teoría no tienen competencia, no tienen depredadores, porque sí compiten entre ellos, ¿ya? Como la orca, posiblemente los leones, el caimán en la selva, la anaconda, de repente el jaguar, ¿correcto? Y el quinto orden estábamos hablando de los descomponedores. Los descomponedores no son otro más que los hongos y las bacterias que una vez que estas especies mueren,
¿no? Sus restos son descompuestos en materia inorgánica. La materia orgánica muerta, ¿no? Pasa a ser descompuesta por las bacterias y los hongos y nuevamente va a regresar como fuente de alimento en los productores. Eso habíamos hablado con puntualidad, ¿verdad? Ahora teníamos aquí el otro gráfico. El otro gráfico hablaba de los descomponedores como una de las partes fundamentales que eran las bacterias y los honguitos, ¿sí? Aquí habíamos hablado de todos los consumidores, pero dentro de los consumidores, en la pirámide, ahí se menciona así a los carroñeros, ¿ya, jóvenes? A los carroñeros. Nunca te olvides, la base de toda pirámide alimenticia, la base de toda cadena, la base de toda red alimenticia es los productores, ¿sí? Por eso están de verde, ¿ya? Y aquí habíamos desarrollado pues más o menos una cadena, una red alimenticia, si deseas llamarlo, en donde marina, ¿no? Marina, y justamente habíamos visto que la incidencia de la luz que da calor, que da energía, va a impactar ¿sobre qué? Sobre las plantitas microscópicas que tiene el mar, que se llaman fitoplancton. Ese fitoplancton puede ser devorado por el zooplancton o por algunos crustáceos, ¿no? Como el krill, por ejemplo, que es lo que comen las ballenas, ¿no? Esto puede derivar a ser comido por una caballa, ¿no? Mira, ves, un calamar, un lobo marino, y así pues, posteriormente, ¿no? Como puede haber otros integrantes. Ese lobo marino va a defecar, va a excretar, va a eliminar sus desechos orgánicos, y esas heces se van a transformar en el mar en sales minerales que van a servir de alimento a la planta. ¿Ves? Al final, todo da vuelta. Todo da vuelta. Como quien dice, somos lo que comemos. Bien, facilito, facilito. Profesor, ¿usted está insinuando que comemos heces? No, no estoy insinuando, lo estoy afirmando. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estábamos en el vientre materno, el primer insumo sólido que hemos ingerido se llama meconio, que eran nuestras propias heces. Bueno, eso cuando más adelante avancemos vamos a explicarlo. Bien, jóvenes, ¿tienes tu material? Lo vamos a desarrollar en estos momentos, ¿correcto? Y empezamos con la retroalimentación. En la retroalimentación lo leo y te voy dando la respuesta, ¿ya? Dice, los integrantes de una cadena alimenticia son, ¿quiénes son los integrantes? Son los productores y los consumidores, ¿correcto? También están los descomponedores. Pregunta 2. La sucesión de energía de un organismo a otro, acá hay energía, se lo da él tiene energía, se lo da él tiene energía, se lo da él. ¿Cómo se llama? Cadena alimenticia, ¿ya? Alternativa 2, cadena alimenticia. Pregunta 3. Los productores también se llaman autótrofos, ¿ya? Autótrofos, porque producen su propio alimento. Pregunta 4. Utilizando los organismos abajo mencionados, completa la siguiente pirámide alimentaria. Dice, pasto, ratón, serpiente, búho. ¿Cómo sería? Pasto, ratón, serpiente y el búho. El búho se come a la serpiente. En ese orden sería la pirámide. ¿Ya, jovencitos? A continuación, hay una lectura. Allá. Mira, acá dice, acá tienes un esquema, ahí quienes van fundamentalmente, acá fundamentalmente quienes van, aquí aparecen los productores, los consumidores y los descomponedores. Y lo que me interesa más que vaya señalando cada uno. Por ejemplo, cuando encuentras en productores, ¿a quién vas a mencionar? A las plantas. Si encuentras consumidores, ¿a quién vas a encontrar? A herbívoros y a carnívoros. Y cuando encuentras a descomponedores, bacterias y hongos. ¿Sí? Facilito, ¿es? Mira, la lectura la voy a dar, la voy a desarrollar para entender un poco, ¿ya? Dice, todas las criaturas de la tierra, incluidas las plantas, participan en un delicado equilibrio natural, necesario para mantener un hábitat seguro en donde crecen, se nutren y sobreviven. Como el planeta está mayormente cubierto por agua, es importante que aprendamos a preservar los ecosistemas acuáticos. Lo principal es preservar los ecosistemas acuáticos, ¿ya? En el caso marino. La cadena alimentaria o red trófica es una manera de mostrar cómo cada grupo de plantas o animales está interconectado. Imagina una pirámide, en su base se ubican las plantas.
y las criaturas más pequeñas, ¿no? Los productores. Los productores primarios son la base de la cadena alimentaria y proveen cientos de millones de toneladas de alimento a los animales. Ascendiendo en la pirámide se ubican diferentes clases de criaturas como el zooplancton, más grandes. Estas proveen decenas de millones de toneladas de alimento a los animales más grandes, ubicados por encima de la pirámide, como los peces y los calamares. En la cima de la pirámide, alimentándose de los peces y los calamares, están las ballenas con dientes, como los delfines. También aves e incluso el hombre. Hay un nivel más alto que incluye orcas y grandes tiburones, que a veces comen delfines y comen focas. Alrededor de 2/3 partes de esta pirámide es krill, del cual se alimentan focas, pingüinos, otras especies de aves, algunas especies de peces y ballenas. En todas las pirámides es necesario que cada nivel se mantenga intacto para poder soportar al nivel superior. Es importante que cada nivel se mantenga intacto para poder preservar al siguiente. Si este nivel se destruyen todos los demás. Así funciona una pirámide. Esto significa que si se remueve el zooplancton, se mata el hambre al krill, que no estará disponible como alimento para los animales más grandes. Si se remueven los calamares, este no será suficiente para los cachalotes que se alimentan de ellos. Y si se remueven todos los peces, habrá superabundancia de plancton. Sin embargo, este no será suficiente alimento para aves, focas, ballenas y ciertamente para los humanos. ¿Qué quiere decir? Si eliminamos uno de ellos, rompemos el equilibrio. Si eliminamos el fitoplancton, el zooplancton va a desaparecer y estos peces también. Si eliminamos este pez, este gran calamar no se va a comer a esta pequeña langosta. Puede ser que se la coma, pero lo va a comenzar a migrar y salir de ese ecosistema para buscar nuevas fuentes de alimento. Esto ocurre hoy en día en la naturaleza. Por eso que la depredación del hombre a través de la industrialización ha venido destruyendo muchas cadenas alimenticias y por eso es que se ha reflotado mucho la ecología, la protección del medio ambiente, por nuestro propio accionar. No hablemos de lo que estamos pasando como pandemia a nivel mundial, porque esa no le imputemos a una aparición de un virus, imputemos a la responsabilidad del hombre, cuya deshumanización ha conllevado a todo esto. A ver, decimos las preguntas. Dice, 1. Según la lectura, ¿cuál es el organismo productor? ¿Quién es el productor? El fitoplancton, ¿no? Veamos. El zooplancton no es productor, la ballena no es productora, el krill no es productor, son las diatomeas, entre paréntesis, algas. Muy bien. 2. Marca lo correcto respecto a la cadena alimentaria marina. Dice, A. Se representa mayormente en una esfera, no necesariamente. B. ¿El zooplancton es un organismo productor? No, es el zooplancton que es consumidor. El zooplancton se come al fitoplancton. C. Es necesario que cada nivel se mantenga intacto, ¿verdad? Claro, muy bien. D. Al extinguirse un organismo de la cadena alimentaria, no influye en los demás organismos. Mentira, sí influye. E. Las diatomeas son depredadores. No, las algas no te comen, pues, ¿no? Alternativa C sería la respuesta. ¿Ves qué facilito? ¿Ves? Vamos con las preguntas y verifiquemos nuestro aprendizaje. Dice, 1. Los organismos autótrofos se caracterizan por consumir energía acumulada en otros organismos. ¿Ellos se comen otros organismos? No. B. Generan energía denominada bioluminiscencia. No, esos son los peces. C. ¿Elaboran sus propias sustancias nutritivas? Sí, producen. Alternativa C. Muy bien. Pregunta 2. La importancia ecológica del fitoplancton radica en que es un conjunto de organismos que en el mar, el fitoplancton, descompone. No, esos son los hongos. B. ¿Alimentan al zooplancton? Sí alimenta. C. ¿Sirven como fuente de sales? No. D. ¿Imprimen al agua su color azul verdoso? También. Y E. ¿Inician la cadena alimentaria? Esa sería la respuesta. La inicia. Pregunta 3. En la cadena alimentaria que se genera en las lomas de Atiquipa,
Una lechuza y un venado constituyen, a ver, ¿qué son? La lechuza es un carnívoro, el venado es un herbívoro. Y el venado como herbívoro a ver, acá atacamos. Dice, el venado, ¿qué es? ¿Qué tipo de consumidor? ¿Primario o secundario? Es primario, ¿no? Claro. ¿Y la lechuza sería secundario o terciario? Terciario. La respuesta sería la alternativa D. 4. Es un organismo autótrofo, dice, autótrofo. Es una planta. La eubacteria, los protozoarios, los animales, el león o las algas. Las algas, perfecto. Alternativa E. Ahora vienen 6 preguntas que hicieron en San Marcos. Dice, organismos procariontes con metabolismo autótrofo. Y los organismos procariontes son, dice, la entomoeba histolítica, que sí hemos estudiado, la Euglena viridis, la levadura de cerveza, el Vibrio cholerae y la bacteria de hierro. Los procariontes por lo general son bacterias, jóvenes, son bacterias, la bacteria del hierro. 6. La secuencia del flujo de energía en un ecosistema es el siguiente. A ver, hoja, oruga, petirrojo, el petirrojo es un pajarillo, halcón, bacterias y hongos, ¿es correcto? Es correcto, sí, muy bien, ¿ya? Acuérdate, a la plantita, ¿quién se lo come? Una oruga. La oruga, el pajarito, el halcón. Y cuando muere el halcón, las bacterias y los hongos lo descomponen. Alternativa A. 7. El objetivo de la fotosíntesis que realiza la planta es... ¿Para qué la fotosíntesis? Para producir su propio alimento, ¿no? Entonces sería la alternativa B. Formación de nutrientes orgánicos. Uy, esta facilita. 8. Son considerados consumidores primarios. Consumidores primarios en la cadena trófica. Entonces, ¿quiénes son los consumidores primarios? ¿Los qué? Los herbívoros. Perfecto, los herbívoros. 9. Las plantas verdes durante la fotosíntesis capturan y liberan. A ver, las plantas, ¿qué necesitan, jóvenes? Ellos necesitan algo para el proceso de alimento. Un gas, CO2. ¿Y qué liberan? Oxígeno, ¿ya? Entonces ahí, acuérdate siempre, las plantas necesitan CO2 y liberan oxígeno. La alternativa, la C. La número 10 dice, la producción de energía orgánica en el mar se debe a... ¿Quién produce energía en el mar? ¿Quién produce? No me digas el sol, ¿ah? ¿Quién produce la energía en el mar? El fitoplancton. Muy bien, ¿ya? Y finalicemos con las 10 últimas. A ver, ¿cuál es el consumidor secundario en la siguiente cadena alimentaria? Dice, fitoplancton, zooplancton, anchoveta, atún, hombre. A ver, dice, consumidor secundario. El consumidor primario, ¿quién sería? Sería el zooplancton, ¿no? Y el consumidor secundario, el que se come el zooplancton, la anchoveta. 12. Cuando una viuda negra... Uy, caramba, terrible. Cuando escucho de viuda negra me hace recordar, no sé, me hace recordar a mi suegra, me hace recordar a mis cuñadas, me hace recordar a mis hermanas. Terribles. Mentira, una bromita. 12. Cuando una viuda negra se come a su pareja, ¿cuál es el nivel trófico más bajo que podría estar ocupando? A ver, vamos a analizar. Estamos hablando de una araña que después del acto sexual, porque es natural en la mayoría de arácnidos dentados, que sea con las arañas, e inclusive en los escorpiones también pasa, que la hembra, el macho copula, deja su esperma en la hembra, e inmediatamente parece que entra en un mimetismo y se queda estático. Y la hembra aprovecha y se lo devora al macho. ¿Por qué? Es el costo de dejar su herencia. ¿Qué tal muerte, no? Entonces, ¿por qué se lo come? Porque eso va a servir de fuente de alimento para la hembra, ¿ya? No piense que es malvada, no. Un poquito. A ver, entonces analizamos. ¿Hay insectos herbívoros? Sí, ellos serían consumidores, ¿verdad? Consumidor. El herbívoro sería segundo nivel. El carnívoro sería tercer nivel, ¿sí? Entonces ahí está, pues, ¿no?
Sería el tercer nivel trófico. 13. Son desintegradores o descomponedores. Hongos, animales, bacterias, buitres, A y C. A y C, ¿verdad? Los hongos y las bacterias. Por ejemplo, cuando te huelen las axilitas es porque hay bacterias que están descomponiendo tu tejido epitelial. Cuando te huele, por ejemplo, te huelen los piececitos, también ahí hay hongos, como la onicomicosis, por ejemplo. Terrible ese hongo, ¿no? Ese hongo que hace que tu media se pegue en la pared, Dios mío, como Spider-Man, ¿eh? Terrible. A ver, dice... Los organismos que conforman el zooplancton, animalitos, son considerados, los zooplancton se comen fitoplancton, entonces son herbívoros, entonces son consumidores primarios, ¿verdad? Alternativa B. 15. En el enunciado siguiente, escuchen todos. Trigo, ratón, serpiente, búho. ¿Qué organismo es considerado consumidor primario? El ratón, perfecto. Muy bien, alternativa B. 16. En el mar frío o cálido, el grupo de seres vivos que aportan energía química para el funcionamiento de un ecosistema es principalmente el fitoplancton. El fitoplancton, ellos producen energía, ya te dije la respuesta. ¿Qué son entonces? Productores, ¿ya? Alternativa E. 17. Un ser vivo que obtiene su energía del sol, pertenece al tipo nutricional denominado autótrofo, ¿ya? Porque hace fotosíntesis. Alternativa A. 18. La nutrición heterotrófica, o sea, los que comen otros individuos, de los organismos, dice, a ver, escucha. A. ¿Pueden usar dióxido de carbono como fuente de carbón? ¿Qué? No. Los animales, los consumidores no usan dióxido de carbono. ¿Qué usamos? Oxígeno. Descartado. B. Depende de una fuente externa de compuestos orgánicos. Depende de cosas que estén fuera, ¿sí o no? Sí, pues el conejo necesita una planta, el coyote necesita comerse al conejo, la orca necesita comerse un atún, así es. Sería la respuesta, la B. ¿Ya? 19. Los herbívoros son consumidores. A ver, ¿de qué grado son los herbívoros consumidores? De primer grado. No estamos hablando de nivel trófico, ¿ah? Cuidado, ¿no? Primer grado. 20. Los desintegradores también son llamados descomponedores. Facilito, ¿ves? Más de 25 preguntas que hemos desarrollado de cadena alimenticia. Yo creo que estás afilado como bisturí antes de cirugía para poder dar tu examen, muchachos. Jóvenes, antes de finalizar esta clase, quiero de una u otra manera no dejar la oportunidad, 4 de mayo, de dar un reconocimiento a un colega, el doctor Johncito Navarro, un gran amigo de la universidad. Mis mejores parabienes en este onomástico. No es la mejor forma de poder celebrarlo, ya que estamos en una emergencia sanitaria, ¿no? Y desde acá también a todas y cada una de las mamitas del primer año, ¿ya? De todo corazón, con mucho respeto, con mucho afecto, les envío un abrazo, aunque sea virtual por este medio, y un reconocimiento a su actitud, a su enorme amor, a su enorme entrega que tienen todas las madres. Quizás la madre es el ser que quizás menos atención le damos, porque consideramos que es fundamentalmente una persona que está obligada a atendernos. Oye, no debería haber un segundo domingo de mayo para ser Día de la Mamá. Debería ser Día de la Mamá todos los días mientras tu madre esté viva. Mientras tengas a tu mamá a tu lado, valórala, apréciala, quiérela, compréndela, apóyala. No es que tengas tu mamá porque... Y de repente muchos hijos son ingratos en el sentido de que dan dinero y muchas cosas más. No. La mamá no quiere dinero. La mamá quiere tu felicidad y quiere tu respeto. Sí, tu consideración. Desde acá mando saludos a mi mamita.
sabe que por esa situación laboral, por la emergencia, no podemos estar juntos, pero ya veremos alguna forma, ¿no?, de resarcirnos. Como le digo, un gran reconocimiento a esa madre trabajadora, a esa madre obrera, a esa madre empleada, ¿ya? A esa madre que no deja de ser mujer ahí en casa. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa noción, ¿sí? Un beso a la distancia, mamitas, pásenla bonito en este día y esperemos que estemos mejor para la próxima semana, ¿sí? Nos vemos, chicos.